Hola, buenas tardes. Soy Berta Zavala, transmitiendo desde Expertivía en la Ciudad de México para Canacintra TV León. En la tarde de hoy estamos con el candidato a doctor en políticas públicas del CIDE, a Raúl Gutiérrez Meave. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy contento y encantado de estar aquí con ustedes y contento por lo que vamos a platicar esta tarde. Sí, no, que te agradecemos a ti la invitación, de verdad te agradecemos mucho. Y sí, efectivamente, hoy nos vas a contar de lo que es la reforma eléctrica. Así es. Entonces, si podemos platicar más o menos cómo empezó, en qué vamos, hacia dónde vamos, te lo agradeceremos mucho. Claro que sí. Mira, cuando hablamos de electricidad, yo creo que es conveniente retroceder un poco para poder entender qué es lo que está pasando en la actualidad en nuestro país. Después de la nacionalización de la industria eléctrica en los años 60 y hasta principios de los años 90, tanto la generación como la transmisión y la distribución de electricidad estaban a cargo de la CFE de manera exclusiva. Es decir, el sector eléctrico completo era un monopolio del Estado. En el año de 1992, cuando el modelo estatista ya empezaba a agotarse en todo el mundo y ante las presiones de falta de capacidad de la CFE y del crecimiento acelerado de la demanda, se lleva a cabo una reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en la que se introdujo la participación privada en la generación de electricidad, aunque cabe mencionar que fue de manera muy acotada a través de las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, que son muy criticadas actualmente por el gobierno actual, y la del productor independiente de energía. Sin embargo, estas figuras, simplemente no fue suficiente, porque, no hay dinero público que sea suficiente. Entonces, en todo el mundo, los mercados se estaban liberalizando, es decir, se está empezando a adoptar un nuevo modelo que pasaba del Estado planeador al Estado regulador, y México ya iba tarde. De hecho, tuvo varios intentos para hacerlo en el mercado eléctrico, pero requería de una reforma de gran calado que involucraba un cambio constitucional. Esto se intentó en el año de 1999 con el presidente Cedillo y nuevamente lo intentó en su sexenio el presidente Fox, ambos sin éxito, hasta que eventualmente la reforma se llevó a cabo en el 2013 en el sexenio del presidente Peña Nieto. Y bueno, ¿qué es lo que se pretendía con la reforma de 2013? Básicamente eran dos cosas. La primera era abrir la generación de electricidad a la competencia para hacer este sector más eficiente. Y dos, incentivar la generación con fuentes renovables, que de hecho es algo que vamos a platicar al ratito. Y esto a partir de ciertos instrumentos de política pública, como los certificados de energías limpias y las subastas. Y bueno, la nueva reforma a la ley de la industria eléctrica, que actualmente está suspendida, pretende básicamente echar para atrás estas pretensiones que fueron el corazón, ¿no?, de la reforma de 2013. Perfecto, Raúl. En este sentido, empezamos, digamos, a hacer las reformas en el 2013. ¿A qué nos da acceso estas reformas? Okay. Vamos, mira, antes de pasar a lo que nos da este acceso, quiero poner primero todas las cosas en perspectiva, ¿no? Y bueno, y antes de pasar a los efectos de la reforma, creo que es necesario poner dos cosas. Cuando hablamos de generación eléctrica, hay dos pilares fundamentales de análisis. El primero pasa por la cuestión ambiental y el segundo por la parte de seguridad energética, ¿no? Que es algo que se debate mucho en el país hoy en día, ¿no? Y en ambos, las energías renovables juegan un papel fundamental. De hecho, son el corazón de la discusión. Con respecto al primero, uno de los retos más complejos y urgentes a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático, ¿no? Esto no es nada nuevo. En los últimos 40 años la temperatura incrementó aproximadamente 0.6 grados centígrados y se proyecta que para fines de este siglo la temperatura va a aumentar hasta 6 grados centígrados, ¿no? De continuar con este ritmo, las consecuencias van a ser desastrosas. Ya se ha dicho hasta el cansancio. Se van a alterar los ecosistemas del planeta, cerca de un tercio de todas las plantas y animales se van a perder. Además, la agricultura cada vez va a estar menos sincronizada con las nuevas condiciones climáticas, lo que puede tener un efecto devastador en la escasez de alimentos a nivel global. Y esto solo es el comienzo. Al incrementar la temperatura y derretirse los glaciares, se va a incrementar el nivel del mar. Además, bueno, con la intensificación de fenómenos meteorológicos y desastres naturales que esto conlleva, así como consecuencias en la salud de las personas, ¿no? Entonces, ahora,
las causas del calentamiento global ciertamente son múltiples y pueden tener un origen natural o pueden estar vinculadas a la actividad humana, que es lo que se conoce como emisiones antropogénicas. Primordialmente, el cambio climático es motivado por la acumulación de gases, ¿no? De gases del efecto invernadero y otros contaminantes en la atmósfera. Eh, Estos contaminantes son el dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrógeno. Y el dióxido de carbono representa cerca del 60% de esta acumulación de gases. Y lo que es aquí sorpresivamente, o no tanto, es que proviene mayoritariamente de la generación de electricidad, el transporte y la industria. Entonces, pese a que estos problemas y sus potenciales consecuencias son relevantes para México, porque somos un país muy vulnerable ante los cambios climáticos, cerca del 90% del consumo energético del país aún proviene de combustibles fósiles, ¿no? Incluida la mayor parte de la electricidad generada. Eh, México es el 13º mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, es el segundo de América Latina, por detrás de Brasil, y contribuye con aproximadamente el 1.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundial. Digo, parecía poco, pero la verdad es que no es poquito. O sea, la verdad es que sí requerimos de cambios urgentes en la matriz energética del país. Hay todo un dato muy interesante. Según el último reporte de avances de energías limpias de 2018 de la Secretaría de Energía, el 75.88% de la generación de electricidad proviene de fuentes fósiles, ¿no? Mientras que solamente el 17% proviene de energías renovables y hay otro cachito, el 6% que viene de otras fuentes que no necesariamente son renovables, como la energía nuclear. Y el otro tema que es muy importante, aparte del tema ambiental, como dije al principio, es el tema de la seguridad energética, ¿no? Al respecto de la reforma de la ley de la industria eléctrica, que eso básicamente es uno de los argumentos centrales de esta ley. La seguridad energética es definida como la disponibilidad ininterrumpida de recursos energéticos a un precio asequible, ¿no? Esto ha sido muy relevante en nuestro país con el asunto de los apagones, ¿no? El más importante, el que ocurrió en febrero pasado, ¿no? Que vino derivado de la escasez de gas natural para alimentar las plantas de ciclo combinado en el norte del país. Estas contingencias evidenciaron la dependencia energética brutal que tiene México, siendo una de sus principales causas la falta de diversificación de fuentes. Actualmente, mira, el 60% de la generación de electricidad en México se hace a partir de gas natural, el 60%. Y cerca de ese 60, perdón, y dentro de ese 60, el 90% proviene de Texas, ¿no? Esto deja clarísimo la necesidad que tenemos de diversificar las fuentes y buscamos mayor seguridad energética. Y es que los beneficios ambientales de las energías renovables son ampliamente reconocidos, ¿no? Pero la contribución que pueden hacer al tema de seguridad energética es menos conocida y ha sido muy criticado, ¿no? Y es que si bien la incorporación de energías renovables a los sistemas eléctricos favorece la sustentabilidad, también conlleva ciertos factores de incertidumbre debido al problema que tiene de intermitencia, algo que definitivamente es y siempre ha sido su talón de Aquiles. Sin embargo, aunque no se cuenta con la tecnología de almacenamiento masivo necesaria, dados sus altos costos, se espera que en los próximos años, a la par de los avances tecnológicos, sea posible el almacenamiento masivo de electricidad en baterías. Y bueno, además del almacenamiento, es posible alcanzar la confiabilidad en el sector eléctrico valiéndose de una planeación y una infraestructura adecuada para este tipo de energías. O sea, no se trata de decir que no vamos a utilizar energías renovables porque si no hay luz, si no hay aire, no funcionan. No. O sea, por ejemplo, una combinación de energía eólica junto a la contribución de energía solar en determinada zona geográfica que tenga el potencial podría garantizar un flujo de energía fiable y constante la mayor parte de los días, y en caso de que no se alcance, podrían entrar aquellas fuentes fósiles para complementar la demanda, haciéndole respaldo, ¿no? Y sobre todo, como mencionas, ¿no? En un país como México, donde tenemos una cantidad de recursos naturales impresionantes, donde tenemos lugares muy soleados que puedes almacenar energía solar con paneles. Bueno, la verdad es que sí es para desarrollar, porque no somos un país que tenga inviernos muy pesados o que nos falte aire. La verdad es que sí es para tomarlo muy en cuenta y poder desarrollar estas energías. Sí, de hecho es muy constante, el suministro solar y de viento es muy constante en México. Como dices, no tenemos temperaturas tan extremas, ¿no? Entonces, ahora ya, para entender los efectos de la reforma a la ley de la industria eléctrica, que actualmente está suspendida,
tenemos que entender primero cómo funciona el mercado eléctrico mayorista. Como ya comentaba, y por eso me quería ir un poquito a los antecedentes, a partir de 2013 se creó un mercado competitivo de generación eléctrica que básicamente lo que pretendía era modernizar el sector, ¿no? La CFE fue desintegrada horizontalmente y se configuró como una empresa productiva del Estado que compite con otros generadores en este nuevo mercado. Pero ojo, la CFE mantiene un monopolio natural en transmisión y distribución, que es en donde es más efectiva. Bueno, al respecto, de entrada, las energías renovables, con la reforma de 2013, tenían fuertes incentivos para participar en el mercado. ¿Por qué? Básicamente por dos cosas. La primera, por la regla de despacho económico, o lo que se conoce como el orden de mérito. Es decir, para satisfacer la demanda, el Centro Nacional de Control de Energía, o CENACE, despacha la electricidad con base en el mérito. Y este mérito, como en cualquier mercado, es el de aquellas empresas con menores costos marginales. Digo, precio es igual a costo marginal, lo que les permite ofrecer la electricidad a precios más bajos. Esto sin importar el origen de la fuente de generación. Da igual si la energía es de origen sucio o limpio, se despacha primero la energía que es más económica. Entonces, ¿qué es lo que hace el SENACE? El SENACE toma primero a toda la generación más barata, que dicho sea de paso, es la eólica y la solar, porque sus costos marginales son prácticamente inexistentes, y una vez que despacha esta energía, sigue con las plantas generadoras que tienen un precio mayor, y así hasta satisfacer la demanda total y lograr un precio de equilibrio, que es el de la última central despachada. Es importante mencionar que este orden de mérito no hace distinciones hacia las generaciones de origen privado o de la CFE. Bueno, con este orden de mérito, poco a poco se van dejando fuera del mercado a las generadoras más ineficientes o las que ofrecen los precios más altos, que generalmente son las más viejas y contaminantes. Y el problema es que estas en su mayoría son las de la CFE, ¿no? Entonces, el segundo incentivo que tenían las fuentes renovables eran los certificados de energías limpias, que básicamente se trata de un mercado de certificados que buscaba internalizar las externalidades negativas de la contaminación a través de incentivos que iban dirigidos a las nuevas plantas de generación, pero tenía que ser limpia o renovable. Y estos certificados podrían venderse a los generadores contaminantes para que pudieran cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley de la transición energética. Cabe mencionar, este es otro problema, que más del 60% de las emisiones contaminantes en la generación proviene de la CFE. Ahora, esto es como estaba antes, ¿no? En 2013, a partir de 2013. Ahora, ¿cuáles son o pueden ser los efectos que puede tener la nueva reforma actualmente suspendida? Bueno, lo que se argumenta en la actualidad desde el gobierno es que la reforma de 2013 fue en detrimento de la CFE porque había una distribución injusta de los costos, ¿no? Y lo que propone básicamente es, en lo que respecta a los certificados de energías limpias, es que todos los que generen este tipo de energía en el país puedan emitirlos, sin depender ya de la propiedad o el inicio de operaciones. Esto es, no importa que sean o no plantas nuevas o que sean plantas legadas, esto va a tener un impacto directo en los incentivos porque precisamente se va a inundar el mercado de certificados y pues ya no existen los incentivos para yo poner una planta y emitir certificados, ¿no? En segundo lugar, que yo creo que es lo más preocupante, propone una redefinición de las reglas de despacho, ¿no? ¿Y cómo? Cambiando el orden de mérito, que es el que te platicaba, de primero despachar lo más barato, lo que está proponiendo es cambiar el orden por uno de entrega física. Y esto significa que en lugar de despachar a las más eficientes, o sea, por tanto las más baratas, se les dé prioridad a las de la CFE, empezando en primer lugar por las hidroeléctricas, luego todas las demás plantas de la CFE, sin importar la fuente de generación, es decir, incluidas las de carbón y las de combustóleo, y las de energía renovable de la CFE, que son súper poquitas, y en tercer término, la energía solar, fotovoltaica y de ciclo combinado de los privados. Esto definitivamente y sin duda es un contrasentido a la ley de la transición energética y es una barrera para las energías renovables. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente esta nueva arquitectura del mercado está diseñada para solucionar la obsolescencia de las plantas de la CFE al favorecerla en el mercado, pero, ojo, sin hacerla más eficiente. Esto va a tener consecuencias muy claras. En primer lugar, una generación mucho más contaminante, porque se va a despachar primero este tipo de plantas, y la segunda consecuencia será un incremento en los costos de generación, ¿no? Al no existir los incentivos para eficientar las operaciones
Esto, bueno, va a tener una afectación artificial en los precios y va a distorsionar el mercado, porque tampoco queda muy claro cuál va a ser el precio que se va a tomar. Digo, antes se tomaba el precio de la última central despachada, ahorita con lo que se propone no queda muy claro cuál va a ser el precio, ¿no? Bueno, y esto, bueno, además de requerir subsidios importantes por parte del gobierno para no incrementar el precio en los recibos de luz de los usuarios. Y digo, independientemente de lo que suceda en esta ley, en el corto y mediano plazo, y a pesar de los esfuerzos de la actual administración por devolver al Estado la generación y el control total del sector eléctrico, porque eso básicamente es lo que pretende los gobiernos van y vienen y las energías renovables sin duda son el pilar de nuestro futuro, ¿no? Por tres razones básicas que son muy reconocidas. Una, son amigables con el medio ambiente. Dos, son más baratas que las fuentes convencionales. Tres, y en el largo plazo, conforme se den los avances tecnológicos para disminuir los costos de su almacenamiento, nos van a permitir tener una mayor seguridad energética. Ojo, algo que creo importante recalcar es que no hay nada de malo en el intento del gobierno por fortalecer a la CFE para hacerla más competitiva. De hecho, esto es deseable, es una empresa pública, ¿no? Y es parte de la chamba del Estado. Sin embargo, una empresa, ya sea pública o privada, se hace competitiva volviéndola más eficiente. Esto es, haciéndola más productiva, ya sea con inversión o con un mejoramiento de su infraestructura, de sus procesos productivos, de su tecnología, de tal modo que pueda competir en el mercado con mejor calidad y con mejores costos, ¿no? El problema aquí entonces no es la intención del Estado en sí, bueno, no, del gobierno en sí de hacer más competitiva la CFE. Esto hasta cierto punto es loable, sino la forma en la que están tratando de hacerlo, ya que pretenden, como comentaba, literalmente cambiar las reglas del mercado para hacerla más competitiva, pero sin hacerla más eficiente. Es decir, sin darle los incentivos para ofrecer un mejor servicio y a un mejor precio. Bueno, y un poquito de lo que comentas, ¿no? Pues tampoco hay competencia, ¿no? O sea, ser la más competitiva contra quién, si no nos permite entrar a la parte, a la iniciativa privada, entonces es competitivo contra quién. Precisamente. Y ahorita qué bueno que mencionas esto, porque, bueno, además de todo lo que acabo de mencionarles, es importante reconocer que también hay oportunidades. Es decir, la ley pretende hacer menos competitiva la iniciativa privada en un mercado que no es competitivo, bueno, es lo que pretende básicamente la ley, pero también hay ciertas oportunidades que están frente a nosotros, ¿no? El mercado eléctrico mayorista, tal como se los platiqué, considera dos tipos de generadores, ¿no? Los generadores, como tal, generadores, y los generadores exentos. La diferencia entre estos dos tipos de generadores radica en la cantidad de generación de electricidad, ¿no? Aquellas centrales que generen menos de 0.5 megawatts de electricidad no requieren permiso de la CRE para operar y dos, no participan directamente en el mercado. Entonces, los generadores exentos, uno, no requieren permiso y no participan directamente en el mercado. Por lo que este cambio, esto que les comentaba del cambio en la arquitectura del mercado, no les afecta de manera directa, ¿no? Esto abre la puerta a ciertas oportunidades, digo, que ya existían, pero que ahorita a lo mejor nos presionan un poquito más hacia este cambio de paradigma, ¿no? Me refiero al abasto aislado y a la generación distribuida de energía. Y bueno, ¿qué es esto? La generación distribuida es contemplada en la ley de la industria eléctrica y es definida como aquella generación de energía eléctrica en pequeña escala, que, bueno, por generadores exentos en los términos de la ley, que se instala cerca del consumo y que además se encuentra conectada directamente a las redes de distribución. Y por eso cuenta con la opción de interactuar. O sea, interactuar me refiero a comprar y vender electricidad directamente con la red eléctrica, ¿no? Esto es relevante. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de generación es posible vender los excedentes de la electricidad generada por la instalación en sitio y de este modo disminuir la tarifa, ¿no? Esto lo estamos viendo cada vez más, por ejemplo, en la instalación de paneles fotovoltaicos en las azoteas de las casas o de las empresas para satisfacer la demanda de manera local, es decir, el autoconsumo, sin participar directamente en el mercado, ¿no? Yo por eso creo que estos intentos del gobierno abren una puerta para empezar a ver hacia estas alternativas y cambiar la percepción que tenemos con respecto a la generación y el consumo eléctrico, ¿no? Ya que estos mecanismos que les comento son sumamente costo efectivos y nos permiten, uno, disminuir el costo de nuestro recibo de luz y dos, tener la tranquilidad de estar consumiendo electricidad generada con fuentes renovables. Sí, aquí, como mencionas, a lo mejor lo que faltaría sería también un poco más de incentivos por parte del gobierno para que todos en nuestra azotea pues pusiéramos nuestros paneles solares y ayudarlos, también ayudar al gobierno, ¿no? En una parte de disminuir la producción de energía eléctrica.
Sí, eso es muy interesante. Digo, ahorita, si cualquier persona, por ejemplo, que quiera participar, me voy a ir a los generadores que no son esenciales. Cualquier persona que quiera participar en el mercado, ahorita se está viendo muchas trabas para participar, cuando yo creo que debería ser a la inversa. Yo creo que CFE debería pensar, bueno, que participe, esta empresa generadora, a mí me ayuda precisamente porque a lo mejor no tengo la capacidad para abastecer toda la demanda que necesito, ¿no? Entonces, esto me aliviana un poquito. Si hay ciertas zonas residenciales que están consumiendo su propia electricidad, esto también me ayuda, etcétera. Entonces yo también creo que más bien la perspectiva se está yendo por el lado incorrecto. Yo creo, como mencionas, debería buscarse incentivar que las gentes y los pequeños generadores instalen ese tipo de energías en sus casas, pero que también lo hagan los grandes generadores, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, como mencionas, la construcción ahorita, que es algo que no se detiene finalmente, construir con esta nueva forma de generación de electricidad para todos sería beneficioso. No, definitivamente. Y aparte la construcción es muy intensiva en cuestión de energía, ¿no? Utiliza muchísima energía. Entonces, encontrar los mecanismos precisamente para generar la electricidad de manera local, la que se consume precisamente a lo mejor en la construcción y en otros sectores, no nada más en el sector de la construcción, va a ser algo muy importante de aquí a los años. Perfecto, Raúl. ¿Y cómo nos ves hacia adelante? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo con estas limitantes que tenemos? ¿O hacia dónde podemos movernos actualmente? Mira, aparte de las consecuencias ambientales que ya cubrimos, em, hay mucha ahorita, ¿cómo te puedo decir? No es necedad, pero es la falta de que no se quiera reconocer, digamos, el tema ambiental, ¿no? Cuando hablamos de energías renovables, muchos argumentos que se ven es que también las energías renovables tienen su huella de carbono, que sí, efectivamente sí la tienen. Pero bueno, dejando de lado el impacto ambiental que ya hablamos, algo muy importante es que las fuentes fósiles tienen fecha de caducidad por naturaleza, ¿no? Y dados los límites biofísicos del planeta, el mundo se está viendo a un grave agotamiento de ese tipo de recursos, ¿no? De hecho, estudios recientes, basados en la intensidad de uso actual, calculan que los recursos globales de carbón, petróleo y gas natural pueden sostener 113, 53 y 55 años respectivamente. O sea, estamos aproximadamente a 50 años de quedarnos sin petróleo y gas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer cuando pase eso? ¿No? Es por eso que ahorita urge precisamente empezar a diversificar la matriz, ¿no? Eh, entonces, si no diversificamos la matriz, vamos a tener dos consecuencias. Uno, un colapso ecológico por la contaminación y el cambio climático, como ya lo mencionamos, y otro va a ser un colapso económico, porque se van a agotar las fuentes de energía que alimentan los procesos productivos, ¿no? Y esto va a ser una consecuencia inevitable. Como comentas ahorita, Raúl, es algo que tenemos que hacer un cambio a nivel global, ¿no? ¿En qué posición está México dentro de este nivel global de cambio, no? Porque hablamos de los países industrializados que a veces son los que menos están tratando de hacer este cambio ambiental. ¿En dónde es que, a nivel global, en dónde está parado México? Fíjate que antes de esta reforma a la LIE, México estaba parado muy bien. De hecho, en Latinoamérica éramos punta de lanza, éramos un ejemplo a seguir. Y éramos los países, digamos, de Latinoamérica veían hacia México para ver cuáles eran los mecanismos que estaban implementando. De hecho, no te voy a mentir, o sea, en la reforma de 2013 se siguió, básicamente lo que se buscó fue cuáles son las mejores prácticas de lo que se está haciendo en el mundo, cuál es la forma en la que podemos incentivar las energías renovables, etcétera. Entonces, México, bueno, todavía actualmente somos punta de lanza, México va por buen camino, pero definitivamente este tipo de iniciativas de reforma como la que hoy está suspendida y el uso ahorita indiscriminado de combustóleo, porque sabemos qué es lo que está pasando, hay un uso indiscriminado de combustóleo en las plantas termoeléctricas, eso básicamente nos está echando para atrás, ¿no? Entonces, todo el mundo está siguiendo un camino, digo, ese es el camino que tenemos que seguir, es hacia donde vamos, ¿no? Todos como mundo. Entonces, no es aquí de decidir como país si queremos llegar o no, digo, ese es el destino al que vamos a llegar todos, ¿no? Aquí lo que tenemos que decidir es si queremos llegar rápido y sin contratiempos, o queremos básicamente ir caminando, cargando con el costal pesadísimo que es la CFE, ¿no? A cuesta de nosotros. Ahora sí, literalmente cargando el carbón de Literal, nosotros, literal. literal. No quisiéramos, pero sí, así estamos. Y a nivel internacional sí que se han firmado muchos tratados, muchos convenios para energías renovables, para la utilización de energías renovables. ¿Qué pasa cuando estamos yendo para atrás en la regulación
cómo nos van a sancionar. De hecho, eso es un tema muy interesante, que no soy experto, pero mira, el cambio de política que se pretende, básicamente lo que pretende es regresar de un mercado abierto a uno monopólico, ¿no? Como ya lo hablamos, ¿no? A mí no me queda claro por qué el gobierno aceptó en primera instancia la última firma del Tratado de Libre Comercio del TIMEC, cuando aparentemente va en contra de todos los compromisos internacionales. Digo aparentemente porque no hay ni un solo pronunciamiento por parte del gobierno federal sobre por qué esta nueva ley no viola con lo pactado en el TIMEC. Ni siquiera la iniciativa dice no viola por A, por B o por C, ¿no? Por tanto, va a ser interesante ver cuál es la lectura que hace el gobierno sobre esto, que hasta la fecha no la ha hecho. Desde mi perspectiva, esto sí va a tener implicaciones interesantes, y interesantes es por darle un adjetivo. En primer lugar, contrario a lo que se dijo en el momento de la firma del tratado, cuando México firmó el tratado, se dijeron varias cosas, ¿no? Pero esta reforma es una señal clara de que México, uno, no es un socio confiable; dos, que no respeta sus compromisos internacionales; tres, no está comprometido en generar un ambiente de certidumbre; y cuatro, no tiene la intención de promover mayor inversión nacional ni extranjera en el sector, ¿no? Entonces, en específico, como ya lo comenté, la propuesta básicamente pretende darle un monopolio de facto a la CFE al despachar primero todas sus plantas sin consideración de los precios. Y esto es un contrasentido al capítulo 21 sobre la política de competencia establecida en el TIMEC, en donde se establece que cada parte firmante del tratado debe de mantener leyes nacionales de competencia que prohíban las prácticas de negocios anticompetitivas. Y bueno, esto es básicamente la naturaleza fundamental de un monopolio, que es lo que México está tratando de traer a la mesa de nuevo. No te escucho. Listo, ya te Sí, escucho. ok, Ya. perfecto, perdón. Sí, y bueno, efectivamente, ¿no? Yo lo que más o menos he visto, he estado medio viendo, es efectivamente los países que están, digamos, que llevaban trabajando con México más de 5 o 6 años ya en esto de energías renovables, como España o Canadá, pues realmente cómo nos van a ver, cómo van a reaccionar. Y pues sí, la verdad es que también para ellos es todo lo que han invertido va para atrás, y como dices, no hay un posicionamiento aparte de nuestro gobierno, pues sí implica que vamos a tener pues un retraso considerable en este punto que estábamos colocados, como mencionas, internacionalmente como punta de lanza, ¿no? Sí, esperemos que este retraso sea nada más estos 6 años. Yo Y ya falta espero, porque menos. bueno, sí, o sea, básicamente también algo que es importante es que el gobierno dice que no está peleado con la energía renovable, ¿no? Eso para mí es difícil de creer cuando uno ve cuáles son todos los proyectos que tiene en puerta o los que propone la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ahorita creo que tiene planteado construir 10 plantas de ciclo combinado, que si bien el gas es contaminante, es el que menos contamina, ¿no? Que también por ahí se han ido, ¿no? Pero es difícil creer ese posicionamiento, ¿no? Que no estén peleados con las energías renovables. Y también el discurso que está manejando ahorita el gobierno básicamente es satanizar las energías renovables porque básicamente es de iniciativa privada y dicen, y son estas empresas transnacionales de España, de Canadá que tú mencionas, que vienen a robarnos nuestros recursos. Digo, al final eso es ridículo, el sol y el aire no se terminan, y no es que vengan a usar, a robar el recurso, porque el consumo lo estamos haciendo de manera local. O sea, lo que se está generando con ese sol y con ese viento, lo estamos consumiendo aquí mismo los mexicanos. No, y también es volver a lo mismo, ¿no? Verlo de una perspectiva diferente, ¿no? Si tenemos empresas en México que son que están dedicadas también a que esto sea posible, a hacerlas sustentables, no veo por qué solamente pensar que el extranjero viene por nuestras cosas, sino también invertirle a las empresas mexicanas que pueden crecer también mucho en este sentido, y pueden generar mucho Producto Interno Bruto y mucho empleo. Y la verdad es que sí, cambiar la perspectiva sé que a lo mejor no va a suceder, pero sí tenemos que como que seguir nosotros como empresas, seguir dando pasos hacia adelante y buscar el cómo sí a pesar de. Sí, precisamente. O sea, al final, el papel de las empresas ahorita, si hay obstáculos, bueno, como tal, un obstáculo, por ejemplo, yo te puedo decir como que
que pueda ser para el uso, digamos, empresarial de energías renovables, es básicamente el que ya les comenté, ¿no? En el ámbito de la generación, no tanto por el consumo. Digamos, como consumidor, una empresa puede contratar a un suministrador calificado en el mercado eléctrico mayorista para que le venda energía de origen renovable. Digo, eso es algo que es posible. Sin embargo, en el área de generación, como te comentaba, aquí ya hay muchos, bueno, no muchos, pero sí hay ciertos obstáculos, ¿no? Dejando de lado la reforma a la ley de la industria eléctrica, que fue lo que ahorita estuvimos platicando, ahora mismo, también como te comentaba, la CRE no está otorgando permisos de generación, es decir, no tenemos nuevos generadores. Entonces, es por esto que hay que empezar a ver esas oportunidades que el mismo marco regulatorio nos ofrece con respecto a la generación distribuida y al abasto aislado, ¿no? Que no requieren de este tipo de permisos. Sí. ¿Y cómo ves, por ejemplo, con la crisis que hubo hace un mes y medio de generación de electricidad por la situación climática que hubo, sobre todo en Texas? ¿Cómo podemos hacer nosotros para haber aprendido de esa experiencia y poder cubrir esa expectativa que no sea únicamente con la importación de gas? Sí, bueno, esto que pasó en febrero dejó en evidencia muchas cosas. Y yo no creo que esto tenga solución con la nueva reforma, que también son cosas que se están argumentando. Bueno, quizás sí en el corto plazo, pero el problema del déficit de abastecimiento, como tú ahorita lo platicabas, surgió por la escasez de gas natural, ¿no? Como lo comenté en la plática, actualmente cerca del 60% de la generación de electricidad es a partir de gas, ¿no? Al contrario, esta reforma, con la excusa de la confiabilidad, nos haría más dependientes de la operación de las termoeléctricas y de las plantas de ciclo combinado de la CFE, ¿no? Que funcionan con combustibles fósiles. Y en caso de escasez de alguno, como fue lo que vimos ahorita en febrero, que había escasez de alguno, o una subida de los precios, vamos a tener muchos problemas, porque vamos a lo mismo, dependemos de fuentes fósiles que pueden ser, que pueden ser escasas, o dos, que pueden ser susceptibles a que suba su precio, ¿no? Entonces, si queremos no pensar en déficit de abastecimiento o en estos problemas, tenemos entonces que pensar en las tecnologías que no requieren combustible para generar electricidad, ¿no? Como la hidroeléctrica, la solar y la eólica, ¿no? Y a pesar del problema de la intermitencia, que tanto se ha criticado desde el gobierno, esto, al menos para mí, no es un argumento válido para descalificar las energías renovables y definitivamente no es una excusa para no ver a largo plazo y tratar de superar sus limitaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, tenemos que buscar cómo superar las limitaciones de las energías renovables, pero sin voltear a ver para atrás, sino más bien siempre tratando de ver hacia el futuro, poniendo sobre la mesa que el futuro precisamente eléctrico es a partir de renovables. Raúl, pues la verdad es que qué rico platicar contigo, es un tema que nos da para mucho más de qué hablar. Tenemos que ir viendo cómo se va a ir acomodando también esta parte. Para cerrar, ¿qué nos recomiendas que podamos hacer como individuos para dar un pequeño paso a lo mejor y contribuir en esta generación de energía eléctrica? Bueno, como individuos nos toca, ya viene el lado de la demanda. Todo lo que estuvimos platicando hoy fue todo sobre el lado de la oferta, ¿no? Como individuos, la verdad es que lo que sí nos tocaría, yo creo que sí nos debemos cambiar nuestros hábitos. Uno son nuestros hábitos de consumo, ¿no? Somos muy dados a dejar las luces prendidas, somos muy dados a dejar la televisión prendida. ¿Por qué? Porque es marginal mi consumo de electricidad, ¿no? Así lo llamamos a contemplar, pero si empezamos a sumarnos todos de uno por uno, digo, al final pueden ser ahorros mayúsculos de electricidad y también podemos ayudar a evitar estos problemas de abastecimiento porque la demanda en las horas pico no va a ser tan grave, que es cuando más dejamos las luces prendidas y dejamos la televisión. Sí, claro que sí, como dices, ¿no? Cada granito que vayamos aportando cada uno de nosotros, pues así de sencillo puede formar una playa, ¿no? Entonces, sí es bien importante, como mencionas, ¿no? Que a lo mejor es cosa que a lo mejor a ti no te tocó porque eres muy joven, pero sí en nuestra época sí teníamos siempre a una mamá, un papá atrás de nosotros que decía, apaga la luz, ¿no? Debería seguir así, exactamente. Sí. Sí, la verdad es que como dices, es parte de concientizar esas cosas porque hoy en día aparte vivimos en una época en donde hasta la televisión, aunque la apagues, se queda un poquito rojo prendido, ¿no? Tienes el celular conectado en vez de 2 horas para que se cargue, lo dejas conectado toda la noche y conectas la tablet, el iPhone, el iPad y 80 cosas al mismo tiempo
y no nos damos cuenta que eso está generando electricidad cuando ni el aparato necesita estar tanto tiempo conectado y nosotros por facilidad o por inconsciencia hasta lo hacemos. Precisamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Y bueno, y también está la parte de también nosotros, bueno, la gente que tenga la posibilidad, porque al final ahorita el tema de los paneles es un tema, es un poco caro la inversión, ¿no? Pero al final de cuentas es una oportunidad que se está abriendo, están bajando mucho los precios y se está dando la posibilidad de que cada vez más personas puedan voltear a ver hacia los paneles solares y pueden decir, bueno, esta es una forma de, uno, de ahorrar electricidad y dos, de contribuir al medio ambiente, ¿no? Sí, de ser conscientes, ¿no? Finalmente, el precio a lo mejor va a ser una inversión para tu forma de vida, no tanto tu bolsillo, ¿no? Precisamente. Pues Raúl, de verdad te agradezco muchísimo una rica plática, muy enriquecedora, con mucha información que necesitamos compartir todavía adicional. Perfecto, Berta, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un placer estar aquí platicando con ustedes. Yo me la pasé muy bien. Muchas gracias, Raúl. Yo soy Berta Zavala, transmitiendo desde la Ciudad de México para Expert TV y para Canacita TV León. Raúl, muchas gracias y todos que tengan buena tarde. Al contrario, buena tarde, muchas gracias. Bye.